donde el esposo o la esposa o el novio y la novia que tienen a un niño le dicen, mira, tú vete, yo no te voy a pedir child support y voy a pedirle ayuda al gobierno para entonces que el gobierno nos ayude. Si el Estado se entera de que ustedes hicieron eso por acuerdo, los dos van a tener que pagar esa ayuda. Y los dos pueden ser acusados por fraude. No lo hagan. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque una cosa es pedirle ayuda al gobierno porque te hace falta y otra cosa es tratar de defraudar al gobierno estatal pidiendo una ayuda que en realidad no necesitas porque te pusiste de acuerdo con la persona. Más que importante, ya lo están viendo, este tema de child support, este tema de separación o división de bienes, como bien lo llamó el abogado Carlos Muñiz al principio de este programa, y siguen surgiendo obviamente preguntas alrededor, preguntas y más preguntas, los derechos que tenemos, los que no tenemos, etcétera. Por eso es muy importante la asesoría profesional. Una de esas preguntas que me surgen aquí en medio de todo esto, de lamentablemente lo que sucede después de un divorcio, es muchas veces la persona se va, sea él o ella, se va de la casa y de repente quiere regresar a sacar sus efectos personales o algo que tenga de propiedad y le dicen, no, aquí no entras. Y le cambian las chapas y todo eso. ¿Cómo procede legalmente? ¿Ustedes han escuchado esas historias Sí, o no? sí. Dice, llámese él o ella que quiere regresar a esa casa a sacar sus pertenencias o algo. Y no, ahí ya hay otras chapas. ¿Qué pasa legalmente ahí? Hay dos ejemplos. El primer ejemplo es dos personas que están casadas y que viven en esa casa y que una se separa y se va. El otro ejemplo es dos personas que están viviendo juntos, no están casados y una persona es la que está en la renta del apartamento. Sí. ¿Ok? Primer ejemplo, las dos personas están casadas, las dos personas viven en esa casa, una persona se va. Va a ver a un abogado, el abogado le dice, estás loco o estás loca, vuelve para la casa, no tienes dinero para poder mantener a dos casas, sí. Dos casas. Claro. Quédate ahí durante el divorcio hasta que se haga la división equitativa de bienes, hasta que se termine el divorcio y después con el dinero que saques del divorcio puedes irte a otro lado. Cuando viene esa persona, regresa a la casa, se encuentra con que la persona que se quedó en la casa le cambió las llaves, le cambió la cerradura a la casa. Sí. Lo que va a encontrarse esa persona es que la persona que se quedó en la casa y que le cambió la cerradura, es que la otra persona va a llamar a la policía. La policía va a responder hacia la casa. Y la policía le va a preguntar a la persona que quiere regresar que le enseñen la licencia. Si la licencia tiene la dirección de la casa, lo van a dejar que entre y que se quede en su casa. Si no puede y no hay nadie en la casa, la policía le va a decir, nosotros no podemos romper la puerta, pero usted, siendo el dueño de la casa y que su dirección es la que aparece aquí en la licencia, usted puede hacer lo que usted quiera con esa casa. Y eso le da hincapié a la persona para que pueda romper una ventana o forzar la puerta o llamar a un cerrajero y entrar. Entrar. No está cometiendo ningún tipo de crimen forzando su entrada a su propiedad. De la única manera como estaría cometiendo un crimen es si esa persona firmó un papel diciéndole a la persona que se quedó adentro de la casa que él ya no iba a estar adentro de la casa, que no se iba a quedar en la casa y que él de ahora en adelante no iba a contribuir para nada acerca de la casa y que él se iba a buscar su propia vivienda. Es complicado. Me pareció una novela. Es complicado. No, todo esto es novela, tanto que hace muchos años atrás, me acuerdo, para reírse, pero es también para triste y tengo algo para child support para decirle a los televidentes también. Pero hace años atrás yo me acuerdo que hubo un divorcio muy caliente, de estos, litigio inmenso, y pasaron 3 o 4 años y había una casa envuelta en el medio y creo que la esposa fue infiel al hombre y entonces él se fue de la casa, ella se quedó con la casa y la corte dicta y falla a favor de ella y le deja la casa. Cuando él no estaba en la corte y el abogado lo llama y le dice, este es el fallo, dice, está bien. Él buscó una bulldozer y tumbó la casa completo. Me acuerdo. Él fue preso
porque eso era ilegal. No, y Ya disipó, esa propiedad no era de él. disipó un bien marital. Claro. Aunque no hubiera sido de él, aunque hubiera sido de él, si tú vienes y le prendes candela a la casa, tú lo que estás haciendo es disipando, Bien. porque él va a decir, no, pero esta es mi casa también. Sí, bueno, quema la mitad, Quema pero tu no puedes, parte, quitar, no puedes quemar la mitad de ella. Pero él cogió el bulldozer. Él quemó el bulldozer y acabó con la casa entera. Sí, él fue preso, ¿no? Sí, él fue preso por hacer eso. So, no hagan eso. No. Cuando la corte falla de una manera, usted La tiene guerra, que la guerra de obedecer los, la orden de la corte. la guerra de los Roses. Sí, sí, la guerra de los Roses. El otro ejemplo era de las dos personas donde no están casados y hay una persona que fue la que consiguió el apartamento y esa persona es la que está y la que aparece en el lease. Esa persona que aparece en el lease es la única persona que tiene el derecho de quedarse en la casa, a menos que la otra persona tenga en su licencia la dirección de ese apartamento. Si esa persona tiene en su licencia la dirección de ese apartamento, la policía va a dejar que esa persona vuelva a entrar al apartamento. Y entonces tú, como la persona que eres la dueña o el dueño del lease, vas a tener que buscar un abogado para tratar de sacar a esa persona de la casa. Porque si no, la policía no sabe, la policía no tiene ni la más remota idea si esa persona que tiene la dirección en la licencia Sí. le puso la dirección pero nunca ha vivido ahí. Claro. Y tienen que errar a favor de ser prudentes y tienen que darle el beneficio de la duda. Así que si esas cosas pasan, no cambien la cerradura. Es más fácil conseguir un abogado, llamar al abogado, pedirle consejo al abogado. Las primeras consultas de la mayoría de los abogados de familia son gratis y los que no cobran te van a decir esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. No usen ni tomen la ley bajo sus propias manos. Eso acaba en violencia doméstica y siempre va a ser más caro. Peores consecuencias, sin duda alguna. Peores. Ya saben, amigos televidentes, 786-924-0999 para que pidan su consulta completamente gratis. El derecho familiar es algo muy importante y aquí contamos con nuestro abogado Carlos Muñiz para asesorarles. Gratuita la consulta, 786-924-0999. Siguen llamando por línea interna, siguen preguntando, ustedes pueden hacerlo. Recuerden que además pueden ver estos programas a través de YouTube. Ustedes ingresan la palabra Neil González Lo y ahí encuentran todos los programas que sacamos aquí a través de Gen TV para que usted busque más y más y más respuestas. Seguimos tratando este tema de derecho familiar. Hoy el tema en particular es la división de bienes, que yo creo que tiene tantas connotaciones y Hay tantas mucha cosas gente que raras. no quiere dar su nombre porque tienen miedo de que la persona con la cual ellos están viviendo, y pasa esto mucho en divorcio, no quiere que se entere la otra persona de que esta De lo que persona está- está tramando. Sí. Señores o señoritas o señoras, no tienen que dar su número al aire. Ustedes pueden llamar anónimamente o cambiar el nombre y cuando ustedes quieran hacer una cita con los abogados, entonces tienen que dar su nombre correcto en privado. Pero por televisión, si no quieren dar su nombre, pueden dar un nombre. Pueden reservárselo, claro. Hay una cosa sobre eso del child support, del pago del mantenimiento de sus hijos. Una cosa yo soy padre divorciado, tengo 4 hijos y he hecho child support por muchos años, ¿no? Porque Tiene experiencia. tengo mucha experiencia en eso. Y una cosa que me dijeron mis hijos una vez y cada uno es que una de las indicaciones que yo los quería a ellos era el que yo todos los meses estaba ahí para mantenerlos y daba el dinero para que ellos tuvieran lápices, plumas, ropita, comida para ayudar a las mamás y todo eso. Que para ellos era una seguridad de que Claro. papi me quiere, aunque papi no está viviendo todos los días aquí, aunque papi no tiene una seguridad de que mi papá me quería. Si ustedes, padres o madres, tienen eso, piensen eso, que sus hijos se dan cuenta si usted no está respondiéndole a ellos, porque es de ellos el derecho, es de ellos. Ese dinero yo sé que yo se lo daba a la mamá, y el dinero yo no sabía cómo ella lo gastaba. Esos dólares específicos podía gastarlo ella en cualquier otra cosa, pero
reemplazaban los otros. Y mientras tus hijos no se estén quejando de que papá, yo no tengo comida en la casa, Ajá. o papá, no tengo zapatos, Estamos o esto, bien. tú sabes que la mamá le está comprando ropa y que los está alimentando. Exactamente. Y eso es lo único que todo. importa. Eso es lo único que importa. Había una pregunta por un televidente que me estaba preguntando que cuando hay violencia doméstica, ¿qué pasa con la división de bienes? Todo depende. Si estás hablando de división de bienes, automáticamente estás hablando de personas que están casadas. Si tú estás casada y tienes violencia doméstica, en la división de bienes, la violencia doméstica no tiene nada que ver con la división de bienes. La violencia doméstica es un caso aparte y separado. La división de bienes viene a tomar parte en un divorcio. Y si tú tienes violencia doméstica, lo que debes de hacer es ir a la corte de violencia doméstica, obtener una orden de alejamiento, y al mismo tiempo las mismas cortes de violencia doméstica están en el mismo edificio de las cortes de divorcio. Así que en ese mismo edificio puedes, si tienes un abogado, el abogado va a llenar la petición de divorcio. Si no, puedes ir y llenar la petición de divorcio en la corte familiar, que es en el mismo edificio de violencia doméstica. En la corte de familia, en la corte de divorcio, es donde la corte familiar va a participar en el uso de divisiones de bienes. Dos rapiditas porque nos quedan apenas 2 minutos, nos dicen aquí nuestro jefe de piso Joel Arencibia, así que vamos rapidito con estas dos así por encimita. Una de ellas, así al estilo novela, estilo farándula, estábamos diciendo que esto parece una novela. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio, esa separación, etcétera, y todo, y de repente una de las dos partes le dice, no, eso no lo voy a incluir ahí porque eso yo ya lo traía? O sea, eso yo lo compré antes de. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasa cuando no hay un matrimonio de por medio? Porque usted lo ha tocado, abogado, pero hay propiedades en común también, pero no hay un matrimonio de por medio. Esas dos. La primera, rapidito. División de bienes que no son bienes que se adquirieron durante el matrimonio. Todo lo que se adquirió antes de tú casarte es tuyo, si son propiedades personales. El saco, la ropa, un mueble, la bicicleta, la moto, el carro. Siempre y cuando tú puedas probar o haya un acuerdo mutuo de que eso que tú trajiste al matrimonio era tuyo antes de tú contraer matrimonio, eso es tuyo y te lo puedes llevar. La próxima era la... Si no son casados, ¿qué pasa con los casados, bienes en común? ¿Qué pasa con los bienes en común? Eso se tiene que tomar en una demanda separada y es en la corte civil, no es en la corte familiar. Si tú vives con una persona y no estás casado y adquieres bienes juntos, tienes que ir desafortunadamente a una corte civil y pedir que se te dividan esas propiedades que no son divisibles. Válido. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Ya ven la agilidad mental de nuestro abogado Carlos Muñiz. Así que, como dicen por ahí, qué bueno tener un abogado así. Abogado Neil González, vamos llegando al final por hoy y como siempre, gracias por los invitados. Como siempre, hemos dado mucha información, muchas cosas para contemplar a aquellos que tienen sus problemas. Pues yo sé que hemos no tan solo contestado, pero hemos abierto otros temas y otras preguntas que ustedes vienen en eso. Si ustedes necesitan ese apoyo de un abogado, si ustedes necesitan esa respuesta del abogado que es con sabiduría de la ley, sabiduría de lo que de verdad, no que a mí me dijeron, sino de verdad lo que la ley va a decir, yo simplemente tengo una pregunta nada más. Siempre. ¿Cuál es esa? ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué no lo llaman? ¿Por qué no me llaman? The Law Office of González & Associates presentó La Solución con el abogado Neil González.